Amados hermanos, el Señor Jesucristo les bendiga. Gracias al Señor Jesús, porque esta hora es la hora de poder alimentarnos con la santa y bendita palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También quiero saludar a nuestros invitados, nuestros amigos que siempre se conectan para disfrutar del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, disfrutar juntamente con nosotros. Sean más que bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Y también a los que vendrán más tarde a ver este mensaje, a escucharlo. Espero en el nombre del Señor Jesucristo que sea el Señor dándoles la bendición a través de esta palabra en el nombre de Jesús. Así, en el nombre de Jesucristo, me imagino que ya ustedes han visto el nombre del mensaje de este día. Y el nombre del mensaje de este día es: ¿en qué te beneficia la incredulidad? ¿En qué te beneficia la incredulidad? Porque la incredulidad no trae ningún beneficio a nadie. Y las personas que son incrédulas es porque ellos han optado por ser incrédulos. Porque la verdad, con todo lo que nuestro Dios hace a diario en el planeta entero, que nadie puede decir yo no puedo ver la mano de Dios, lo hace día tras día y tras día. El Señor se da a conocer de una y de otra forma, como para que no exista un incrédulo en este planeta. Pero los incrédulos existen no por falta de pruebas de que Dios existe, no por falta de que el Señor no se manifieste a la vida de cada uno de nosotros, porque la verdad, Él a diario se manifiesta en nuestras vidas. El que es incrédulo es porque sencillamente ha optado por ser incrédulo. Pues el cerebro recibe lo que nosotros le ordenamos, amén. Si nosotros queremos creer, también mandamos un mensaje que queremos creer y creemos cualquier cosa, cualquier mentira que se nos diga ahí, rápidamente la cree porque eso es lo que usted quiere creer. Si nos dan una noticia de que pasó algo por allá por la China, aunque nosotros no lo hayamos visto, lo afirmamos que eso sucedió y eso pasó, aunque puede ser una noticia ficticia, que no puede ser algo que es real. Pero muchas personas afirman cosas también, cosas que aún ni han visto ni han oído, solamente porque ellos han optado por creer. Amén. Nosotros no hemos realmente en sí decir que hemos optado por creer. No solamente eso, sí hemos optado también por creer, pero no solamente por creer, sino porque hemos podido reconocer, hemos podido ver con nuestros ojos y hemos visto la claridad que Cristo Jesús nos ha mostrado a través de su palabra y a través de todos los hechos a diario que hace en nuestras vidas. Hasta este día, mucha gente está esperando al Mesías, como son los judíos. Están esperando al Mesías, aunque el Mesías ya vino. El Mesías llenó todos los requisitos que debía de tener el Mesías prometido para los judíos. Y aunque lo llenó y estuvo frente a ellos y hizo toda clase de prodigios, toda clase de milagros, toda clase de obras que testificaban que Él era el Mesías, y aunque ellos también lo vieron y reconocieron que lo que el Señor hacía era grandes prodigios, eran cosas sumamente poderosas que los dejaba a ellos que no tenían respuesta para poder dar una respuesta quién era Jesús, porque sencillamente ellos no querían reconocerlo en ellos mismos. Ellos pudieron ver con sus ojos los milagros de Jesús. Ellos pudieron escuchar la voz y la palabra que con sabiduría el Señor les hablaba. Pero aún viendo y oyendo, no quisieron ellos creer. Obviamente fue la decisión de ellos no creer. Pero lo lamentable en nuestro tiempo es que aún haya gente que no quiera creer en el Señor.
Mucha gente dice, no quiero creer en Jesús, no quiero creer en el Evangelio porque eso a mí me esclaviza y el Evangelio lo esclaviza y lo hace un esclavo de Cristo. Pues qué maravilloso es ser esclavo de Cristo, porque es cuando verdaderamente nosotros somos libres. Pero bien, si esto fuera una esclavitud, pregunto yo, ¿y ser incrédulo no le esclaviza? ¿Ser incrédulo no lo mantiene encerrado en una reja de incredulidad? ¿No lo mantiene también esclavizado? Y luego haría otra pregunta. ¿Y cuáles son los premios que se obtienen con la incredulidad? ¿Qué es lo que se gana con la incredulidad? La incredulidad no le trae absolutamente nada. En cambio, el creer en Cristo a mí me ha traído sumas bendiciones, me ha traído paz a mi vida, me ha traído inmensamente bendiciones de las cuales no podría comenzar a nombrar y a nombrar, porque es grande y maravilloso lo que el Señor hace en la vida de cada uno de aquellos que nos convertimos al Señor. Completamente nos transforma en otro ser, y en otro ser superior al que nosotros éramos. Por lo tanto, creer en Cristo es lo mejor que cualquier ser humano puede optar en esta vida, por vivir una vida como creyente al santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tendremos nuestros días, no serán días repetidos, porque tendremos cada día cosas nuevas que el Señor Jesucristo hace en nuestras vidas. Quiero compartir este mensaje con cada uno de ustedes, pidiéndole al Señor que sea Él el que abra el entendimiento para que esta palabra pueda llegar. Pues no me predico a mí, no tengo nada que predicar de mí. A quien predico es a Cristo Jesús, y no de ideas y cuentos, sino de lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos en el nombre del Señor Jesucristo a pedir que sea el Señor que nos hable a nuestro ser en este día, conforme a su santa y bendita voluntad. Padre eterno de la gloria, he aquí, Señor, tu iglesia, Señor Jesucristo, las ovejas, Padre mío, a quien tú quieres hablar en esta hora. Glorifícate, Padre amado, en tu santo y poderoso nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Seas tú, Padre Santo, redarguyendo, Señor, en toda justicia, Dios mío de la gloria, como tu palabra, Padre Santo, lo dice, Señor. Que tu palabra, Señor Jesucristo, es la que puede redarguir nuestras almas e instruirnos en toda justicia. Gracias, Padre amado, en tu nombre santo y poderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como decía, el Señor Jesucristo llenó todas las escrituras, llenó todos los requisitos que debía de tener el Cristo. El Cristo venía siendo profetizado al pueblo de Israel de que vendría, y las señales que él tendría, las señales que él haría, vendrían con él para que el pueblo pudiera reconocer que verdaderamente él era el ungido prometido. Mas Israel pudo ver, pudo oír, lo tuvo ahí, pero no quisieron reconocerlo. Porque no es que no pudieron reconocerlo, es que no quisieron reconocerlo. Y hasta este día no quieren reconocerlo. Pero no solamente Israel, a lo mejor algunos de vosotros que estáis viendo este en vivo, escuchando este mensaje, y aún no lo has reconocido en tu vida. O a lo mejor lo has reconocido conforme a tus expectativas del Cristo, pero no al Cristo real y verdadero, como lo dice las Sagradas Escrituras. Dice la palabra del Señor, y damos inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de Isaías, capítulo 35, para ver la profecía acerca del Cristo. Dice así la palabra del Señor:
Decid a los de corazón apocado, esforzaos. No temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. Ese Dios mismo que vendría era el Mesías, el Cristo, el Señor que hoy he predicado en este día. Así lo dejó saber la sagrada palabra de nuestro Señor. Entonces dice, cuando venga nuestro Dios, cuando venga su retribución, cuando venga su pago, cuando Dios mismo venga y nos salve, entonces dice el versículo 5, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Todo esto lo llenó el Señor Jesucristo. Todo esto que dice las Sagradas Escrituras que sucederían cuando el Señor viniera a salvarnos. No cuando viniera un segundo o un tercer Dios, sino cuando viniera nuestro Dios. Y sabemos que la palabra del Señor habla que Dios uno es y uno su nombre. Pero que cuando viniera nuestro Dios no iba a enviar a nadie más, sino que Él mismo vendrá y Él mismo os salvará. ¿Y qué sucederá cuando Él venga? ¿Qué iba a suceder cuando Él estuviera aquí en la tierra? Dice que entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, cosa que sucedió cuando el Señor Jesucristo estuvo acá en la tierra. Y los oídos de los sordos se abrirán. Sabemos que infinidad de sordos que pudieron escuchar por la mano poderosa del Señor. Entonces dice, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. ¿Cuántos cojos saltaron y cuántos mudos hablaron? Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Pero este Jesús que anduvo por toda la tierra de Israel, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, haciendo hablar al mudo, haciendo saltar al cojo. Oh, cuántas maravillas, cuántos milagros el Señor hizo, echando fuera a los espíritus malignos de aquellos a quienes los habían poseído, dando libertad al cautivo. Todas esas bendiciones, resucitando a los muertos, sanando a los leprosos. Que si comenzáramos a decir todo de lo que está escrito en la santa palabra de Dios, sin mencionar todas aquellas cosas que aún no se escribieron porque no caberían los libros, si se hubiesen escrito todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra mientras Él estuvo acá, salvando a todos aquellos que quisieron reconocer la gracia de Dios para con nosotros. Estando el Señor Jesucristo acá, sabemos que el primer pueblo que se negó a creer en el Señor y se sigue negando en creer en el Señor es el pueblo judío. Aunque ellos vieron tantas maravillas, no han querido creer en el Señor. ¿Por qué? Porque las expectativas de ellos eran otras acerca del Cristo. Pero Dios no obra conforme al pensamiento del hombre. Él hará las cosas en su voluntad. Y aparte de eso, no tampoco vino de sorpresa, no tampoco vino de repente. Él dejó saber cómo iba a ser su llegada y las cosas que iban a suceder mientras Él estuviera en esta tierra. Pero como no era la mente de aquel pueblo, no era lo que ellos esperaban, ellos
aunque ya estaba escrito de dónde el Señor vendría, ellos esperaban que el Señor iba a nacer a lo mejor en uno de los palacios, en uno de sus castillos, iba a venir tal vez iban a ser de un rey, como un príncipe en un palacio. No esperaban cómo iba a venir. Bueno, nos podemos dar cuenta, andaban bastante olvidadizos de la palabra del Señor, porque la palabra ya había sido dada, que Él vendría manso y humilde, que Él vendría sin parecer para que nadie le deseara, que Él verdaderamente era quien iba a llevar nuestros pecados. Y la palabra del Señor lo describe exactamente así como fue nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo y todas las cosas que Él hizo. Y quiero, en el nombre del Señor Jesucristo, que medite usted también. ¿Cuál es la razón por qué usted aún duda de Jesús? Porque hay gente que, entre comillas, dice creer en Jesús, pero siguen dudando del Señor Jesucristo. Porque quieren creer solamente lo que su mente le permite que usted pueda recibir. Lo que usted permite que llegue a usted, mejor dicho. Porque ya usted ha asumido lo que Cristo debe de ser. Y así como usted lo ha asumido, así es como usted cree, así es como usted espera que sea, y no quiere abrir su corazón para creer en el Cristo de las Sagradas Escrituras. Como hoy en día la mayoría conoce a Cristo como la tercera persona, dicen. Que yo no sé de dónde sacan persona, porque Dios no es persona, Dios es espíritu. Pero han recibido a Jesucristo como una segunda o tercera persona. Han recibido a Jesucristo como un segundo Dios, cuando la palabra del Señor dice que no hay segundo Dios ni tercer Dios, solamente existe un solo Dios. Pero como eso es lo que usted quiere creer, como eso es lo que usted ha decidido dejar entrar a usted, ese es su Cristo. Pero el Cristo que salva y el Cristo que verdaderamente necesita usted es el Cristo de las Sagradas Escrituras, tal como dice la palabra de Dios, no lo que yo quiero creer, en el nombre de Jesús. Bien, mientras el Señor Jesucristo anduvo acá en la tierra, nos dice que Él llegó al lugar donde Él se había criado. Imagínense qué mejor que ir a predicar al lugar de donde Él se había criado. Eso diríamos nosotros, o eso podemos decir nosotros, ir al lugar donde nos conocen, ir al lugar a predicar donde nos conocen. Pero la verdad, hoy con el conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, nos damos cuenta que en los lugares que nos conocen son los lugares más duros, son los lugares más difíciles verdaderamente. ¿Por qué? Porque el hombre quiere hacer a Dios conforme a sus pensamientos, y cuando se refiere a Dios está pensando conforme a su mente humana, olvidándose de que Dios es espíritu. Nosotros no podemos hacer ninguna idea acerca de Dios en nuestra mente humana. Para poder entender, tendríamos que venir a las Escrituras y creer lo que dice la palabra de Dios, porque de otra forma en nuestra humanidad vamos a ir sumamente equivocados. Por eso el Señor Jesucristo dijo: nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque el ser humano ve lo que está frente a sus ojos y siempre juzga y dice conocer aquello que ve sus ojos. Pero la verdad es que ni el padre conoce al hijo, ni el hijo conoce al padre, ni la madre conoce a la hija, ni la hija conoce a su madre, ni el tío que a lo mejor convivieron juntos, ni el primo, ni el hermano. A la verdad,
Nadie conoce en sí quién es la persona más que nosotros mismos y Dios, por supuesto. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que el hombre no va a alcanzar a ver de nosotros, porque pues tampoco somos tan transparentes, ¿verdad? Hay muchas cosas que las reservamos nada más para nosotros. Y puede ser que usted conozca a una persona, pero eso no quiere decir que usted conoce todo de esa persona. Y ahí es donde los seres humanos nos confundimos. Creemos conocer cuando verdaderamente no conocemos a fondo a lo mejor a las personas. Por eso es que sacamos muchos derivados y asumimos cosas incorrectas, cosas erróneas, amén. Sacamos criterios equivocados de las personas, sencillamente pensando y opinando en nuestra propia prudencia, en nuestra propia opinión. Y como dice la palabra del Señor, que hay hombres que creen que en su propia opinión están correctos y van en camino correcto, más no saben que ese camino es camino de muerte. Pero el hombre no quiere entender eso. Siempre el ser humano piensa que está correcto en sus decisiones, está correcto en su forma de pensar, está correcto en lo que opina y cree acerca del resto de las personas. Porque es una persona usted muy inteligente, es una persona que sabia, de esas que dicen yo conozco así a las personas, con una miradita que le dé y ya le conozco y yo puedo deducir qué persona es. El hombre siempre se equivoca, el hombre siempre se equivoca. Y por eso es que el Señor dijo, no hay profeta en su propia tierra. Y esto nosotros lo sabemos muy claramente, verdaderamente, que usted puede ser lo mejor, pero para los de allá afuera, lo mejor, pero para a lo mejor en otros lugares. Tal vez muchas otras personas tienen de usted un buen criterio de usted, piensan bien de su persona y le califican tal vez como algo bueno de lo que sea que usted esté haciendo en su vida. Mas los que están a su alrededor ni tan siquiera toman su tiempo de darse cuenta quién es usted o qué es lo que usted está haciendo en su vida. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre se está enfocando en las cosas que no deben de enfocarse. Y pues no somos nada bueno. Pues la palabra del Señor dice que si de algo Dios se arrepintió fue de haber hecho al hombre, porque verdaderamente el hombre es malo. Y antes del hombre pensar o querer ver o buscar lo bueno, lo primero que viene es ver y juzgar tal vez lo malo o lo que le hace falta a la persona. Nunca opta por ver lo mejor del prójimo. Pero bien, en este caso, Jesús, estando en Capernaum, decidió ir al lugar donde él se había criado, el lugar donde a él le conocían, el lugar donde verdaderamente había vivido, había compartido con esa gente. Llegó a Nazaret, al lugar de donde él era. No era una gran ciudad de miles y miles de personas, pues en el tiempo del Señor se considera que ha de haber sido una cantidad de personas de un aproximado de a lo mejor 500 personas. Un pueblo donde todo mundo se conoce, un pueblo donde se dicen hasta primos sin ser primos, ¿verdad? Porque ya se sienten así familia, porque están compartiendo todo el tiempo, se conocen tanto, conviven tanto que se consideran hasta familia a veces. Y eso nosotros lo sabemos muy bien, ¿verdad? Entonces había muchas personas que conocían muy bien al Señor Jesucristo, pues Él comenzó su ministerio hasta la edad de 30 años y su ministerio duró un aproximado de 3 años y medio. La gente conocía muy bien quién era María, la gente conocía muy bien dónde Jesús vivía, conocía qué Jesús hacía. Y el Señor decidió, ya que andaba a los alrededores haciendo tantos milagros, a lo mejor Él recordó de esa persona que a lo mejor cuando Él era un niño lo trató bien,
a lo mejor de tantas necesidades mientras él vivió ahí, que pudo ver y conocer, y pensó, iré yo al lugar donde yo me crié y haré milagros, haré sanidades. Voy a ir donde doña Julana, que ha estado toda su vida a lo mejor paralizada. Voy a ir y voy a hacer el milagro. Él, conmovido, queriendo ayudar ese lugar que él conocía, fue con todo su corazón. Y dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 6 y versículo 1, dice así: en el nombre de Jesús, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. ¿Por qué al Señor Jesús le permitían en la sinagoga aún que leyera el libro? Que no era un libro, era un rollo, ¿verdad? Porque era, bueno, le dice libro, pero ese era un rollo que ellos usaban y siguen usando rollos también. Pues dice la palabra del Señor que le permitieron al Señor Jesús. Pues el Señor Jesús era conocido. Ese era su pueblo, ese era el lugar donde él había vivido. Las personas de ahí eran conocidas. Y él llegó a la sinagoga como a lo mejor tantas veces había llegado a la sinagoga. Tantas veces le habían permitido tal vez participar en algo. Y ya conociendo a Jesús, le permitieron que Jesús leyera también el libro, dice la palabra del Señor. Entonces dice, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, oiga, muchos oyéndole se admiraban, o sea, reconocían. Había una admiración, había algo que los hacía a ellos pensar y ir más allá, como para admirarse de lo que el Señor hablaba y decía. Admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Cómo? ¿De dónde tiene estas cosas? Solamente en el vocabulario que están usando. ¿Cómo que de dónde tiene esas cosas? ¿A qué haces al Señor? ¿Por qué lo menosprecias así? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Consideras que no es un ser que debe de hablar con sabiduría? ¿Consideras que es un ser que hay preguntas de cómo será que ha logrado llegar ahí donde está? Los perjuicios de la gente comenzaron a salir al ver el poder, la sabiduría, el denuedo de su palabra, las maravillas de las cuales el Señor Jesús hablaba. Ellos nada más pensaban, ¿de dónde ha agarrado esto? Porque ha vivido aquí con nosotros. A lo conocemos desde niño. ¿Qué es lo que está hablando? ¿De dónde, dice, tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Oiga lo que la gente está testificando. Está testificando de dónde tiene estas cosas. Y está testificando qué sabiduría tiene Jesús. ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Él tiene una sabiduría. Y ahora, y estos milagros que por sus manos son hechos, no había duda. Ellos mismos lo testificaban con sus labios, que había sabiduría en él, que hacía cosas grandes, que ponía sus manos sobre los enfermos y sanaban, que hablaba sabiamente. Todo esto ellos lo vieron, todo esto ellos lo escucharon, ellos lo testificaron aún con sus labios. Pero no era suficiente para creer.
Aunque sabían lo que el Señor hablaba sabiduría, aunque sabían que con sus manos hacía milagros. Estamos hablando no una sanidad por ahí, milagros. ¿Y quién es el que hace milagros? Milagros solamente Dios puede hacer milagros. Ellos reconocían que Jesús hacía milagros. Ellos reconocían que Jesús hablaba y tenía sabiduría. Pero luego dijeron, ¿no es este el carpintero? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Tú estás viendo nada más con tus ojos humanos, con tus ojos carnales. Y estás comenzando ¿a qué? A menospreciar. ¿Cuál es el problema? Que sea el carpintero. El problema es que comenzaron ellos a sacar eso. Pero este es carpintero. ¿Y cómo un carpintero puede hablar tan sabiamente? ¿Y cómo un carpintero puede poner sus manos y hacer milagros? Pero ¿por qué te fijas en lo que no debes de fijarte? ¿Por qué no mejor te enfocas en los milagros que Jesús estaba haciendo? ¿Por qué no te enfocas en la sabiduría que Jesús estaba hablando? ¿Por qué te enfocas en lo que no debes de enfocarte? Porque tú estás optando no creer. Tú te estás cubriendo tú mismo, tú misma. No quieres creer por mucho que veas, por mucho que oigas. Al contrario, estás buscando cosas que puedan degradar aquel ser del cual Dios está usando, queriendo degradar, diciendo, ¿no es este un carpintero? ¿Qué problema hay con ser carpintero? ¿Cuál era el problema? Que el Señor fuera carpintero. Si nos damos cuenta, los perjuicios de la humanidad, siempre queriendo menospreciar el trabajo de otro, siempre queriendo decir, sí, este carpintero no puede tener nada más especial que yo. A lo mejor eso querían decir, si este es un carpintero y a lo mejor yo soy el arquitecto. Y como este siendo el carpintero va a tener esa sabiduría, como este siendo el carpintero hace milagros por sus manos, ¿quién le ha dado todo ese conocimiento? ¿Cómo es que puede hacer esas cosas si es un carpintero? Así mismo está pasando hoy en día. Pero si no es aquel fulanito que yo conocía, aquel muchacho que, es más, yo le daba trabajo, ese niño que me iba a hacer las compras a mí, ¿de dónde ese niño va a tener esa sabiduría? ¿De dónde ese niño es que ora y hace milagros a través de él? Dios hace milagros. No, si es el hijo de fulanita, ¿de dónde ahí va a haber algo bueno? A lo mejor hasta usted mismo lo ha dicho en alguna ocasión. Pues esto no es nada nuevo. Pues ellos comenzaron a decir, ¿no es este el carpintero? Y oiga, entre los judíos, cuando se va a mencionar de quién es hijo, siempre se dice, se decía y se sigue diciendo el nombre del Padre. Pero ya de por sí pusieron todavía más allá al Señor, más a un ladito, diciendo, no dijeron este el hijo de José, dijeron, no es este el carpintero hijo de María. Pero ¿por qué habla un judío así? Si el judío nunca menciona a la madre, siempre que va a decir de quién es hijo, menciona al Padre. Pero tanto querían degradar al Señor Jesús que quién sabe qué querían decir con decir, no es este el hijo de María. Hermano de Jacobo, sus hermanos estaban ahí. No se puede negar, aunque la iglesia católica quiera negar esto, que María tuvo más hijos, no se puede negar. Y esto no degrada en nada a María, absolutamente en nada, pues sus hijos también fueron hijos de su esposo. Y sí, antes de que naciera el Señor Jesús, sí, ella era una virgen. Y lo que quiere decir virgen es que no había sido tocada por ningún hombre. Pero después de tener al Señor Jesús, no quedó virgen. Ninguna mujer puede dar a luz un hijo y quedar virgen. Después que nació el Señor Jesús,
ella tuvo más hijos y hijas. Y esto no la hace a ella una pecadora, no la degrada. Tener hijos no es un degrado, y mucho menos hijos con su esposo, hijos ordenados. Ella, después que nació el Señor Jesús, la palabra aquí lo dice, no es hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón y de Simón. ¿No están también aquí con nosotras sus hermanas? ¿No están aquí con nosotros sus hermanos y sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Oiga, se escandalizaban de él, pero se escandalizaban de las maravillas que hacía el Señor Jesús. Quedaban escandalizados. ¿Qué es esto? Si este es Jesús, mira, ahí está todavía la mesa que yo le compré. Yo lo conozco. Este muchacho es un carpintero. Obviamente la palabra del Señor dice, este es el carpintero, hijo de María. ¿Qué hace un carpintero? Hace mesas, hace sillas. ¿Cuántas obras lindas hace un carpintero, verdad? Y si las hacía con seguridad, también las vendía. A lo mejor hasta sacaron muebles de decir, mira, aquí está. Mira, si hasta le puso su nombre, que la hizo él, Jesús. Yo te digo, es el mismo, es el carpintero. Este muchacho lo que sabe hacer son sillas. Pero ¿de dónde ahora dice que es el Mesías? Si nosotros lo conocemos, es hijo de María. ¿De dónde que él es el Cristo? ¿De dónde que él es el ungido? Ahí es donde está. Ahí es donde está el punto poderoso. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Que Dios nunca va a ir de acuerdo con la mente del hombre. Tus pensamientos, dice el Señor, están allá abajo, mas los míos están allá arriba, muy alto, más alto que los cielos, dice el Señor. Y esto es lo que Israel no pudo entender. ¿Por qué no pudo entender? Porque el Señor Jesucristo estaba leyendo las Escrituras, y lo que estaba leyendo en las Escrituras era lo mismo que acabamos de leer en el libro de Isaías, pero él lo estaba leyendo ya aquí frente a ellos. Como lo dice en el libro de Lucas capítulo 4, lo dice en el nombre de Jesús. Hablando de este mismo capítulo de Marcos, lo habla Lucas en el capítulo 4. Y lo que el Señor Jesucristo les leía era esto. Dice el capítulo de Lucas 4 y versículo 16, que lo que el Señor en esta ocasión estaba leyendo era esto. Y dice así, Lucas 4, versículo 16. Dice, vino a Nazaret, que es la ciudad donde él se crió, ¿verdad? Vino a Nazaret, de donde se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto estaba leyendo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Estaban fijos en él porque es cuando ellos comenzaron a decir: ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Si este es el carpintero, ¿cómo es posible? Si este muchacho es el que yo le he comprado esa mesita, le he comprado esa silla.
este es el hijo de María. Sus hermanos aquí están con nosotros. Ellos pueden también decir que sí es su hermano. Como dice hoy que él es el Mesías. Como dice él que, diciendo el Señor en el versículo 21, dice, y comenzó a decir, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahí es donde también, si buscamos en otro libro de los evangelios, porque los evangelios son 4 libros, pero entre los 4 libros están narrando toda la vida, todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y en ellos podemos encontrar escrito en el libro de Marcos, lo encontramos también en Lucas, lo encontramos también en Mateo, que el Señor Jesucristo ahí, cuando Él les dijo esto, ellos quisieron apedrear al Señor, porque ellos dijeron que esto era una blasfemia, porque ellos entendían lo que estaba diciendo. Pues ya se sabía quién era el Cristo, quién era el ungido, que era Dios mismo con nosotros y Dios mismo salvando a su pueblo. Ellos comenzaron a decir, ¿no es este el carpintero, hijo de María? ¿No están aquí los hermanos? ¿No está aquí su hermano Jacobo? ¿No está aquí José? ¿No está aquí Judas? Y no está también Simón, no están también aquí con nosotros sus hermanas. Y comenzaron ellos, dice, a escandalizarse de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Escrito está, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y los parientes dicen, y no es mi prima, y no es esa mi hermana, y no es esa mi hija, y no es esa mi sobrina. ¿De dónde ha salido con esas cosas? ¿De dónde es que Dios hace prodigios a través de ella? ¿De dónde es que Dios escucha sus oraciones cuando ella clama a Dios? Si yo la conozco, si yo le conozco, y comienzan a cometer el mismo error que cometieron aún con el Señor Jesús. Por eso, como dijo el Señor, si del árbol hicieron esto, ¿qué no harán de las ramas? Y eso es necesario que también nosotros sepamos lo que dice en la Escritura. Usted no espere honra en su familia. Usted no espere honra en su tierra. No espere honra en su casa. Porque donde va a tener deshonra es ahí mismo. Ahí lo ha dicho el Señor. Porque el mismo Señor fue deshonrado en su propia tierra. Y esto debe de estar muy claro para todos los que servimos al Señor. No podemos esperar absolutamente nada de nuestra tierra, no podemos esperar nada de nuestros familiares, no podemos esperar nada de nuestra casa. Ahora, si la condición o la situación suya no es así, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero verdaderamente siempre sus hermanos le menospreciarán, sus hermanas le menospreciarán y dirán, sí, que Dios obra por ti. Qué bueno, ¿verdad? Pero la verdad en su corazón no lo creen. En su corazón no pueden creer de que a ese ser que conocen como su hermana, como su hermano, como su primo, como su sobrino, como lo que sea, pueda poner su mano sobre ese ser y dar la orden y orar por lo que sea que se necesite y tengan la fe que lo van a recibir. Dicen, no, sí, ahí me llevan en oración, pero nunca de decir, tú eres el ungido de Dios, ora por mí, por favor. Eso lo va a encontrar en otros lugares, eso lo va a encontrar en otros lugares que no le conocen, pero ahí en su propia casa está bien difícil. Y no se trata que sea su testimonio bueno o malo, porque qué mejor testimonio del Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Qué mejor testimonio
que el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así no creyeron en Él. Y por eso es que está escrito lo que el Señor habló acerca del profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Por eso se le dio el nombre a este mensaje. ¿En qué te beneficia tu incredulidad? ¿Cuántas cosas has dejado de recibir por tu incredulidad? ¿Cuántas desgracias has tenido que vivir por tu incredulidad? No hay desgracia más grande que ser incrédulo. Y no hay cosa más poderosa que ser creyente. Porque el que cree todo lo puede, dice el Señor. Todo lo contrario para el incrédulo. Porque para el incrédulo el Señor lo dejó saber claramente que Él no obra con aquellos que le desprecian. Porque un incrédulo es alguien que menosprecia al Señor. La ofensa a Dios es el menosprecio. Es menospreciarlo. Si usted no cree en Él, es porque usted lo menosprecia. Y con lo que lo menosprecian, Dios no va a hacer absolutamente nada. Pero ¿por qué no hace para que yo crea en Él? Es que Él no lo necesita a usted. Es usted quien lo necesita. Y Él no lo quiere salvar porque va a sacar algo bueno de usted. Él quiere salvarnos porque Él es bueno, porque Él es grande en misericordia, porque quiere hacernos ese favor, porque Él nos ama. Pero en la incredulidad, el Señor ha dejado bien claro que Él no obra en la incredulidad. Pues es la desgracia más grande que un ser pueda tener, la incredulidad. Y si usted dice no es una desgracia, dígame, le voy a preguntar yo, dígame cuáles son los beneficios que tiene con su incredulidad entonces. Y si yo le conozco un poco, le voy a decir todas las desgracias que a lo mejor le han venido por su incredulidad. Por su incredulidad. Porque por esas desgracias que a lo mejor han llegado en su vida, si usted hubiese sido un creyente, Dios se hubiese glorificado y hubiera apartado todo ese mal de su vida. Lo hubiera el Señor socorrido antes que pereciera. Pero por su incredulidad no llegó nada a usted. Siga abrazando la incredulidad, siga teniendo dudas del Señor. A ver qué tan lleno va a estar usted de los beneficios que le va a traer la incredulidad. Dice su palabra, el versículo 5, no pudo hacer allí ningún milagro. Y esto no es porque la incredulidad priva a Dios de poder obrar. Esto no es porque los límites del Señor llegaban ahí, o porque si hay incredulidad Dios no puede obrar. Él sí puede obrar. Él sí puede obrar. Él sí puede hacer lo que Él quiera, donde Él quiera y con quien Él quiera. Pero no eran merecedores, ya que lo menospreciaron tanto. ¿Y usted cree que menospreciando al Señor usted va a recibir los favores de Dios? ¿Usted cree que menospreciando al Señor Dios se va a glorificar en su vida? ¿Usted cree que menospreciando en su vida al Señor, cuando usted tenga necesidad y le diga Señor socórreme, el Señor va a correr a usted? Cuando Dios sabe que usted es un incrédulo, usted es una incrédula y lo único que hace es menospreciarle. Porque ¿por qué no cree? Porque no quiere someterse a Él, porque no quiere vivir para Él. Y si usted lo menosprecia y lo echa de su vida, porque Dios va a estar ahí. Si el regalo más grande que Dios quiere darnos es Él mismo a nosotros, es que nosotros dejemos que Él entre en nuestro ser, que Él entre en nuestro corazón. Ese es el regalo más grande que Dios quiere hacer por usted y por cada uno de todos aquellos que aún no le conocen. Porque el regalo Ramasalabastí más grande que Dios ha hecho en mi vida, el milagro más grande, es haber entrado dentro de mi ser, es tenerlo dentro de mí. Ese es el regalo más grande.
ese es el regalo que Dios quiere darle. Pero si usted le menosprecia constantemente en su vida, no lo quiere en su vida, pero sí quiere sus favores. Bueno, sí, pero no creo mucho en Jesús, pero si dicen que es cierto, dígale a Jesús que me haga el milagrito aquí, que me haga el favor de lo que yo necesito. ¿A qué hace usted a Jesús? ¿Cree usted que Jesús va a hacer algo? Mire lo que sucedió cuando Él estuvo en el lugar donde Él se crió, con la gente que lo vieron quizás desde pequeñito, con la gente que a lo mejor, quién sabe qué tan cercanos fueron, qué tanta cercanía tenían con sus propios vecinos, con sus propios clientes, a quien a lo mejor Él le vendía las cositas que Él hacía, ¿verdad? Porque Él era un carpintero. ¿Por qué llegó Jesús ahí? Porque Él quería hacer milagros en su tierra. Pero no hizo milagros por la dureza de sus corazones. No hizo milagros. Pues la palabra dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos. Oiga la diferencia. No dice, no pudo allí ni hacer ningún milagro, salvo que sanó a unos, porque sanar a unos es una cosa, hacer milagros es otra cosa. Pero dice que allí no hizo ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Y sabe quién sí se asombró? Fue el Señor Jesús. Y dice el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Mejor se fue a recorrer las aldeas de alrededor, porque estaba el Señor admirado de la incredulidad de aquel pueblo donde Él se había criado, de aquel pueblo que le conocía al Señor. Fueron tan incrédulos, y no incrédulos porque les faltó que ver, pues la palabra del Señor dice que ellos oían la sabiduría de Jesús, ellos veían su sabiduría, dice que veían cómo el Señor obraba, que poniendo sus manos sanaba a los enfermos. Ellos vieron maravillas, pero su malvado corazón optó por no creer, optó por no creer en Jesús, no quisieron recibirle. Entonces el Señor no hizo milagro en ellos, no hizo milagros, sino que se fue admirado de la incredulidad de ellos, y se fue, dice, a enseñar y a hacer obras a las aldeas alrededor de ellos. Y a ellos que les había llegado de su propia voluntad el Señor, por la incredulidad de ellos, no recibieron milagros. ¿Cuántos milagros usted se ha perdido? ¿O cuántos milagros usted va a continuar perdiéndose? En dos partes de la Biblia nos habla acerca que el Señor Jesús se asombró. Y uno fue en la mujer cananea que llegó a pedir por su hija endemoniada, donde el Señor le dijo que la comida era para los hijos, no para los perrillos, para que a lo mejor eso se le hace reconocido. Y la mujer aún dijo, Señor, pero aún de las migajas que caen de los hijos, los perrillos comen de ellas. Y ahí el Señor le dijo que quedaba asombrado, admirado de la fe de ella. Aquí, en el lugar donde Él se crió, lo dijo, pero lo contrario. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor y enseñaba. Esto es lo que sucedió con Jesús en el lugar donde Él se crió. Porque la gente creía conocerle, porque la gente optó prácticamente, ese es el mensaje, la gente optó
por no creer al Señor. Porque la Escritura dice que ellos vieron que el Señor ponía sus manos y los enfermos sanaban. Ellos con su boca testificaron y preguntaron: ¿de dónde viene esta sabiduría? ¿Cómo es que Jesús habla tan sabiamente? Nunca lo vimos en una academia de teólogos que lo hayan instruido. Si nosotros lo hemos conocido a Jesús, Él se ha creado aquí. No sabemos de dónde viene este poder, esta sabiduría. Pues eso era lo glorioso, que humanamente no lo podían ellos darse cuenta, que humanamente ellos no lo podían ver. No nos equivoquemos y Dios le esté hablando a usted, y porque tal vez usted conozca muy de cerca a la pastora, no deje entrar al que está tocando la puerta en su corazón. No nos confundamos. Escrito también está, el Señor le dijo al profeta Samuel: no te equivoques, Samuel, porque el hombre ve lo que está frente a sus ojos, pero Dios mira el corazón del hombre. Dios conoce. Nosotros podemos conocer la apariencia, el físico de la persona, pero no conocemos el corazón de la persona. Muchos de nosotros hemos cometido este error de hacernos a veces estas preguntas: ¿y de dónde salió esto? ¿Y cómo pudo tal persona esto? ¿Cómo puede ser esto? Oh, es que tú solamente conocías una parte de esa persona, pero no conocías el resto de esa persona. O es que tú le conociste a esta persona cuando era un niño o era una niña, pero del resto de su vida como adulto, qué hizo, qué no hizo, en qué se instruyó, en qué no se instruyó, eso tú no lo sabes. Solamente te ha quedado el recuerdo en tu mente que tú le conociste de niño, que tú le conociste de joven. Tal vez hoy ya de un ser adulto, su vida ha girado y ha dado otro cambio, y ese cambio que ha habido en su vida tú no lo conoces. No asumas, no estés asumiendo cosas de las cuales te puedes avergonzar y arrepentir más tarde. Tú no sabes lo que Dios ha hecho en este ser, cómo Dios se ha glorificado en este ser, cómo este ser ha buscado a Dios, cómo se ha instruido en el Señor. A lo mejor eso tú no lo sabes. Y así, poniendo ejemplos, como nosotros a veces juzgamos. ¿Cuántas veces a lo mejor hasta usted ha dicho: él no sabía que esa persona sabía hacer eso, o no sabía que esa persona tenía esa capacidad? Algunas veces nos quedamos sorprendidos porque tal vez estamos buscando a alguien que sepa hacer algo, y la persona que está al lado nuestra, esa persona sabe hacerlo, y al escucharnos dice: oh, pero yo lo puedo hacer. Y nos quedamos sorprendidos. Oh, ¿y usted sabe hacer eso? Sí, yo sé. Wow, nunca me imaginé que usted supiera hacer este trabajo. Ya ve cuántas cosas a lo mejor no saben de mí, nos van a contestar. En varias ocasiones nos ha pasado. A mí me ha pasado, a veces he hablado en voz alta que necesito algo, y la persona que está a mi lado me ha dicho: ¿yo puedo hacer eso? Y yo me he quedado sorprendida y he dicho: no sabía que usted sabía hacer esto. Dice: ya ve cuántas cosas no saben de mí. Así nos sorprendemos nosotros. ¿Por qué? Porque no conocemos verdaderamente, y por eso no es bueno asumir. Nadie conoce, y mucho menos cuando vamos a juzgar el corazón de una persona. Cuando el corazón de esa persona no lo conoce absolutamente nadie. Muchos dicen: yo conozco el corazón de esa persona. No, señor, nadie conoce el corazón de esa persona, al menos que no sea esa misma persona y Dios. Solamente Dios es el que conoce al hombre, y el hombre mismo que se conoce. De ahí nadie puede decir: yo la conozco con exactitud. No, hay muchas cosas que usted se haya perdido de esa persona y no las conozca. Siempre hay cosas que no son reveladas para conocerse. Hay muchas cosas que se guardan en el corazón que uno no conoce de otras personas. Bueno, ellos conocían a Jesús como el hijo de María. Ellos conocían a Jesús como el carpintero. Sus propios hermanos vivían con él
y no creían en él. Hasta más tarde vino Jacobo a convertirse, a creer en el Señor. Porque antes de eso, mire que aquí encontramos que dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, que están aquí con nosotros? Porque no andaban en ese tiempo con él. Más tarde vinieron a creer. O sea que siempre hay una oportunidad también para esa persona incrédula, si quiere abrir su corazón. Siempre, siempre Dios en su misericordia da la oportunidad. Y a lo mejor la iglesia esté pensando: gracias a Dios que yo conozco a Jesús, gracias a Dios que yo he entregado mi vida al Señor. Déjeme decirle que hay diferentes niveles de incrédulos. Hay niveles de incrédulos en los cuales muchos se encuentran aún caminando al lado del Señor. Y de eso nosotros debemos, amados hermanos, iglesia del Señor, tener cuidado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque por eso es importante escudriñar las Sagradas Escrituras, para que no nos pase a nosotros lo que le pasó a Tomás. Tomás anduvo con el Señor. Tomás fue uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Él estuvo ahí cuando el Señor hizo diferentes clases de milagros. Él era uno de los apóstoles. Él escuchó cuando el Señor Jesucristo dijo que Él iba a resucitar al tercer día. Él vio milagros. Él escuchó que Jesús dijo que iba a resucitar. Él con seguridad de haber visto cuando resucitó a Lázaro. Cuando la mujer de flujo de sangre tocó su manto y sanó. Cuando la hija de Jairo fue resucitada. Infinidad, pues el Señor a diario pasaba ocupado haciendo prodigios, milagros, sanidades. Sus discípulos estaban con ellos. Ellos vieron todas estas cosas. Tomás vio todas estas cosas. Tomás escuchó sus enseñanzas. Tomás escuchó tantas veces cuando él dijo que él iba a ser crucificado, que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿qué sucedió? Que el Señor murió y resucitó al tercer día. Y dice la palabra del Señor en el libro de San Juan capítulo 20 y versículo 19. Que el día que el Señor Jesucristo resucitó, quien no vio al Señor, primeramente, el primer ser que vio al Señor fue María Magdalena, vio al Señor. Pero ya en la noche de ese mismo día que el Señor resucitó, dice la palabra en el versículo 19 de Juan capítulo 20, dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. El día que el Señor ya había resucitado. Era el tercer día. Ellos tenían que estar esperando al Señor Jesús. Pero el Señor vino, dice su palabra, vino en la noche. Porque la única que lo fue a buscar fue María Magdalena. Y ella vino y les trajo la noticia. Mas algunos no creyeron y dijeron que ella estaba loca. Pero Pedro y Juan corrieron al sepulcro y lo encontraron abierto y el sepulcro vacío. Pero en la noche el Señor se les presentó en el lugar donde ellos estaban reunidos. Y estaban reunidos ahí en un lugar escondiéndose porque tenían miedo de los judíos, porque ellos ya eran conocidos que eran seguidores de Jesús. Pero llegando la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús
y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo hecho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, dice la palabra, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los llamados Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Andaba escondiéndose por otro lado. No estaba juntamente con los discípulos cuando llegó el Señor. Pero llegó más tarde y los apóstoles le contaron. Dice el versículo 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Qué triste, qué triste. Diríamos hoy, qué triste que un cristiano sea así. Si yo no veo, no creo, dicen. Pero este Tomás era el que había caminado con Jesús. Este Tomás es el que había visto los milagros. Este Tomás es el que había escuchado al tercer día: yo voy a resucitar. Entonces no había creído en la palabra. Los discípulos le dicen: hemos visto al Señor. Y luego él le dice: si no metiere mi dedo donde estuvieron los clavos, no creeré. Y si no metiere mi mano en su costado, no creeré. O eres o no eres cristiano. ¿Eres discípulo de Jesús o no eres discípulo de Jesús? ¿Qué has hecho caminando con Jesús 3 años y medio? ¿Qué era lo que hacías? ¿Perdiste tu tiempo? ¿Cuánto tiempo tienes de ser cristiano? Todo esto está para enseñanza a nosotros. Aunque sabemos que Tomás no perdió su tiempo, porque Dios en su misericordia le dio la oportunidad de que él hiciera lo que él dijo. Aunque cuando le dio la oportunidad ya no quiso hacerlo. Leamos lo que dice. Entonces dice su palabra, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que él dijo: si no metiere mi dedo, si no, dice, metiera yo mi dedo, metiera mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Esta vez estaba Tomás ahí. 8 días después que el Señor había resucitado, llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, me imagino que caminó hacia Tomás, y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, no dice, entonces Tomás metió su mano. Siguiente versículo dice, entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús no le reprendió porque le dijera
Señor mío y Dios mío, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creísteis. Porque me has visto, Tomás, creísteis. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hablando de nosotros, que no le hemos visto en su humanidad y hemos creído en Él. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque no vamos a ir por lo que vemos, sino por lo que su palabra dice. La palabra del Señor no dice, amados hermanos, que vayamos por lo que vemos o por lo que sentimos, como muchas personas dicen, pero es que yo siento esto, o es que yo no siento. No se trata de sentir, se trata de creer. El Señor no ha venido a pedir que sintamos. El Señor no ha venido a pedir que veamos. El Señor ha venido a decirnos que creamos en el nombre de Jesús, que creamos en Él, que creamos en su palabra, en el nombre de Jesucristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas personas se lavan las manos y dicen, bueno, es que mire, yo no puedo hacer nada porque es que yo no siento en mi corazón? Es que no tiene nada que sentir. Lo que tiene que es creer. Sí, yo creo, pero es que mire, no lo siento. Bueno, así se va a quedar sin sentir nada. Y va a venir Cristo. ¿Y sabe qué va a pasar? Ni va a sentir cuando Cristo venga y se lleve a todo, porque usted se va a quedar. Porque no es por lo que siente, es por lo que está escrito, es por lo que la palabra de Dios nos dice. Y solamente hay algo que nosotros necesitamos hacer, es creer. La respuesta es, o crees o no crees. Pero deja de venir con que yo no siento, yo sí siento. Y si no, dicen, cuando yo sienta, entonces me convierto. Si un día yo llego a sentir, pídale a Dios que yo sienta. ¿Y para qué yo le voy a pedir que usted sienta qué? ¿Qué es lo que usted debe de sentir? Debo de sentir el deseo. De que yo puede ser que no sienta ni el deseo, porque en la carne, ¿qué va a querer la carne? Que sentir el deseo de querer sujetarse a Dios. Si la carne quiere hacerla su santa y bendita voluntad, lo que se le antoje. La carne no quiere sujetarse a Dios. La carne nunca va a decir, hoy quiero convertirme en un santito. Hoy yo quiero vivir una vida en santidad. Hoy yo quiero ser un ser obediente a la palabra de Dios. La carne no va a tener esos sentires. Lo que usted necesita es creer en la palabra de Dios. Y que si usted está esperando que la carne va a sentir algo, la carne es contra el espíritu. Es lo único que va a sentir, que la carne es contra el espíritu. Es si cree o no cree. Es si cree o no cree. ¿Qué es lo que va a perder? De perder, lo que va a perder son sus pecados, que el Señor se los va a perdonar. De ganar, es de ganar mucho. Ganar la oportunidad de tener vida eterna en paz y desviarse del camino del infierno. Eso es lo que va a ganar. ¿Y todo por qué? ¿Porque seamos lo mejor? No, porque Dios es bueno, porque Dios tiene misericordia, porque Dios no quiere que el final de la humanidad sea en el infierno. Y los que se van a ir al infierno no es porque Dios haya querido que se vayan, es porque ellos optaron irse a ese lugar, es porque ellos optaron no creer en el Señor. ¿Qué más tiene que hacer el Señor, que descendió de lo alto, se despojó de su riqueza y se hizo como uno de nosotros? Ni que fuera gran cosa ser un ser humano, siendo Él Dios. Se manifestó, porque escrito está, 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y se manifestó para que nosotros le conozcamos. Se manifestó en carne para poder morir por nosotros, para poder derramar su sangre y dejarle saber a usted, así te amo yo a ti, así te amo yo a ti.
que extendí mis brazos y di mi vida, derramé mi sangre porque tú vivas y porque tú tengas paz. Solamente creyendo en mí, como dice la Escritura, no como tú quieras. Cree en mí como dicen las Escrituras, como dicen las Escrituras, que Él es el Dios manifestado en carne, que Él es el Dios que vino a salvar nuestras almas. Y la Escritura dice que Dios es uno y uno su nombre. La Escritura dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y ese es el nombre de Jesucristo. Y la verdad del mundo entero, el mundo entero está sin excusa. No me diga que no tiene pruebas para creer en Dios. Pero aunque fuera ciego y no pueda ver los cielos y no pueda ver la creación de Dios, a lo mejor tiene oído y pueda escuchar. Puede escuchar los pájaros, el sonido de los pájaros, de las aves. Pero a lo mejor es ciego y es sordo. A lo mejor tiene el tacto y pueda palpar las maravillas de Dios. Pueda tocar el agua, pueda sentirla cuando se la bebe. Y preguntarse quién ha hecho todas estas cosas. La creación de Dios testifica del Creador, del Dios supremo, del único que verdaderamente toda la humanidad debe de doblar rodillas y apreciar de tener un Dios tan grande como el nuestro, que ha extendido sus brazos para extendernos salvación y rescatarnos a nosotros de las llamas del infierno. Pero nuevamente repito, la opción es suya. Si usted quiere seguir cerrando su corazón y no creer, no me diga que no hay señales y pruebas en su vida que Dios le ha mostrado. A lo mejor aquellas que usted ha dicho, no sé ni cómo sucedió esto, fue una casualidad. Oh, qué suerte, estoy de suerte hoy. Nada de que suerte o nada de que fue una casualidad. Son obras que Dios ha permitido que lleguen a su vida para que usted reconozca que Él es real y que Él le ama y que Él está esperando que usted abra su corazón y se despoje de esa miseria de la incredulidad que nada va a traer a su vida. Mas el que tiene galardones para su vida, ese es Jesús. Pero tiene que creer y dejarlo entrar aquí en su corazón. Hacerlo parte de su diario vivir, reconocerlo, no insultarlo con esa maldita incredulidad. No insultes más al Señor, no insultes más al Señor con la incredulidad, porque lo que tú estás haciendo con la incredulidad es insultar al Señor, menospreciarlo. Y eso no lo dará por inocente el Señor. Dios conoce quienes le aman. Dios conoce quienes creen en Él. Abre tu corazón, porque la incredulidad no te va a traer absolutamente nada. Porque ni Dios mismo hará nada en esa incredulidad. Y no porque Él no pueda, sino porque Él ha dejado ver claramente que Él no obra en medio de la incredulidad. Él es Dios de creyentes, no Dios de incrédulos. Él es el Dios de los creyentes, de los que creen en Él. Él se glorifica como su palabra lo dice. Él ama a los que le aman y los que le aman guardan sus mandamientos. Esta ha sido la palabra del Señor para ti en este día y para mí también. La palabra es para todos, y benditos todos aquellos que aún podemos recibir la palabra de Dios y dejar que todo nuestro ser se llene de esa riqueza de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Yo espero que en este día hayas recibido la palabra del Señor y le hayas permitido entrar en tu corazón. De otra manera, lamentarás por la eternidad y te darás cuenta que tu ego, tu orgullo, tu arrogancia, la dureza de tu corazón fueron las únicas
que te llevarán a vivir una eternidad lejos de Dios, lejos de Dios. Cuando el Señor tiene sus brazos abiertos, esperando a todo aquel que quiera llegar a Él. El Señor no te pide nada más que creas en Él, que creas en Él. Cree en Él antes que sea demasiado tarde, porque no para siempre contenderá el Espíritu de Dios con el hombre. Es mi oración en el Señor que la palabra del Señor Jesucristo llene sus vidas y les ayude cada día, derramando esa paz y ese conocimiento que nos lleva a esa gran esperanza gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que la paz del Señor sea con cada uno de vosotros, y si el Señor Jesucristo nos permite, el día de mañana seguiremos adorándole y glorificándole. Por ahora, nada más me resta decirle que si así el Señor lo quiere, nos vemos en la próxima.